Soy Lucía, tengo 28 años, y llegué 15 minutos tarde al restaurante El Mirador del Tajo aquel martes de septiembre. El tipo de retraso que ocurre cuando estás gestionando 3 llamadas distintas con clientes, porque tu prometido, ese que siempre dice apoyarme, decidió pasar la tarde jugando al pádel, en lugar de ayudarme a cerrar los detalles del banquete de bodas que habíamos discutido esa misma mañana. Inmediatamente lo vi en nuestra mesa de siempre, rodeado de sus amigos de la universidad, Mateo, Javier y sus esposas Sara y Elena, el mismo grupo con el que he cenado, compartido escapadas de fin de semana y noches de fiesta que yo misma he costeado en silencio durante casi 2 años. Ya no quería casarme con él, es demasiado patética para mí. Esas palabras me golpearon como un jarro de agua fría mientras me quedaba paralizada a 3 pasos de la silla de Diego, lo suficientemente cerca como para verlo hacer un gesto de desprecio con su vaso de whisky, un Bourbon Premium de 22 euros, que yo le seguía comprando desde que perdió su empleo en una agencia de marketing hace 18 meses. ¿Desde dónde nos escucháis hoy? Dejad vuestra ubicación en los comentarios y dadle a me gusta y suscribíos si alguna vez os habéis sentido traicionados por la persona en la que más confiabais. No querréis perderos lo que pasó después. Diego no tenía idea de que yo estaba justo detrás de él, dándole la espalda, tan arrogante como de costumbre. Mateo soltó una carcajada, mientras que Sara, a quien yo consideraba una amiga, se tapaba la boca para contener la risa. «Venga, tío», dijo Mateo secándose las lágrimas de risa. «Lleváis 3 años. ¿Qué ha cambiado?» «Nada ha cambiado. Solo me he dado cuenta de que puedo aspirar a algo mucho mejor». Diego dio otro sorbo a mi whisky caro. «A ver, por ahora está bien, pero a largo plazo necesito a alguien con más ambición». La ironía habría sido graciosa si no fuera tan devastadora. La mujer de la que se reían era la misma que había mantenido a flote la vida de Diego, mientras él fingía buscar su camino y montaba su consultoría, una empresa que solo existía en posts motivacionales de Instagram. Sara fue la primera en verme. Su rostro pasó de la diversión al puro terror, pero en lugar de avisar a Diego, se quedó mirándome como quien presencia un accidente de coche. «Mirad a qué se dedica», continuó Diego, totalmente ajeno. «Organización de eventos, monta fiestecitas y lo llama profesión. Mi próxima novia necesita tener un éxito profesional de verdad». Las risas volvieron a sonar en la mesa. Estas personas habían asistido a eventos organizados por mí, cenado en banquetes pagados por mí y pasado fines de semana en casas rurales alquiladas por mí. Ninguno parecía ver la ironía digna de mención. Javier se inclinó hacia adelante con aire conspirador. «Entonces, ¿cuál es tu estrategia de salida?» «La boda es en 6 semanas. Estoy en ello», dijo Diego con satisfacción. «He ido marcando distancias, demostrando que no somos compatibles. Probablemente ella misma lo cancele pronto». Había orquestado nuestra ruptura como si fuera una fusión empresarial, y yo estaba tan ocupada gestionando la vida de ambos que no vi las señales. Dejad que os cuente cómo llegamos a este punto, porque los cimientos de este desastre se construyeron cuidadosamente durante 3 años. Conocí a Diego en un evento de networking en 2021. Era encantador, seguro de sí mismo, trabajaba en Marketing Sierra y tenía grandes planes para su propia consultora. Me impresionó su ambición, su elegancia y su apariencia de éxito. Lo que no sabía era que sus trajes caros se compraron con tarjetas de crédito al límite, y que su confianza era prestada de un futuro que solo existía en su imaginación. Esos primeros meses fueron idílicos. Diego planeaba citas meticulosas en los restaurantes más exclusivos de Madrid y me colmaba de atención. Cuando mencionó dificultades temporales de liquidez durante su transición al emprendimiento, ayudarle me pareció natural. «Algo a corto plazo», prometió, solo hasta que su negocio arrancara. Esa ayuda temporal se volvió permanente. Empezó con cosas pequeñas. Una cena aquí, un viaje de fin de semana allá. «Te lo devolveré cuando mi cliente más importante pague la factura el mes que viene». El mes venía y se iba. El pago se retrasaba. El portátil se rompía. El coche necesitaba una reparación. Siempre había una urgencia. Siempre era temporal. Y mi generosidad siempre nos sacaba del apuro. Para el segundo año, yo ya pagaba el alquiler del piso de lujo en el centro que él insistió en mantener para proyectar éxito. Yo pagaba su suscripción al club de campo, algo esencial para sus contactos. Invertí en el vestuario de marca que supuestamente le ayudaría a cerrar contratos. Mientras tanto, yo trabajaba 60 horas a la semana, levantando mi empresa de eventos, buscando clientes corporativos y perfeccionando cada detalle para labrarme una reputación. Las candidaturas de Diego a empleos reales se volvieron escasas y luego cesaron por completo. Sus reuniones de negocios resultaron ser partidas de pádel con amigos. Sus eventos de networking eran copas después del trabajo.
A mí nunca me invitaba porque no encajaría con la gente del sector. De pie tras su silla, escuchándolo despreciar mi carrera y planear el fin de nuestra relación, comprendí algo que debió ser obvio hace meses. Para Diego y sus amigos, yo nunca fui una persona, solo era un recurso. Lo peor de todo, continuó Diego, era cómo se cree que por pagarlo todo, ya es una novia increíble. En realidad, es bastante patético. Fue entonces cuando se dio la vuelta. El momento fue como si la música se detuviera de golpe. La cara de suficiencia de Diego se transformó en horror cuando nuestros ojos se cruzaron. Toda la mesa enmudeció cuando los 6 se dieron cuenta de que el objeto de sus burlas estaba allí mismo. Lucía, tartamudeó Diego, casi tirando la copa. No esperaba que vinieras. Lo miré. Realmente lo miré. El hombre al que había apoyado en cada excusa, cada promesa rota, cada mes de desempleo camuflado de emprendimiento. Este hombre, al que había defendido ante mis amigas que dudaban de él. El hombre con el que iba a casarme en 6 semanas. Lentamente, con deliberación, me quité el anillo de compromiso del dedo. El silencio era tan denso que podía oír la suave música de jazz del local, el roce inquieto de las sillas y el aliento entrecortado de los que acababan de ser pillados. Puse el anillo sobre el mantel blanco. Hizo un pequeño y definitivo clic al tocar la madera de la mesa. Bueno, dije, con voz calmada, eso me ahorra la duda de si devolvértelo o venderlo para recuperar la fianza de la boda que nunca tuviste intención de pagar. Diego palideció. Lucía, espera, no quería decir lo que has oído. Lo has dicho alto y claro. Miré a todos en la mesa, uno por uno. Su único error fue ser pillados. Mateo intentó calmar las aguas. Venga, Lucía, solo son cosas que decimos los tíos. Ya sabes, le sonreí. No con sarcasmo, sino con una auténtica diversión ante su desesperación. Mateo, ¿sabes cuánto tiempo hace que el contrato del piso está solo a mi nombre? Su boca se abrió y se cerró. La letra del coche, las tarjetas, todo está a mi nombre, con mi crédito, con mi dinero. La incomodidad era palpable. Sara miraba sus manos como si escondieran los mayores misterios de la vida. El tema es este, continué, sin subir el tono de voz. Todos creéis que Diego es el hombre ideal, un tipo exitoso y encantador que se conforma con alguien tan patética como yo. Pero la verdad es que, durante los últimos 18 meses, yo he sido lo único que ha evitado que tu amigo acabe en la ruina total. Diego intentó articular palabra, pero no le salía nada coherente. Cogí mi bolso y di un paso atrás. El alquiler vence el mes que viene. El préstamo del coche está a mi nombre, pero se puede devolver al concesionario. Las tarjetas se cancelan mañana por la mañana. Miré fijamente a Diego. A partir de ahora, vas a descubrir exactamente cuánto éxito tienes cuando nadie te financia el estilo de vida. Al salir del mirador del Tajo, sentí como si me quitara un peso de encima. El aire de septiembre era fresco, y por primera vez en meses, pude respirar hondo. A mis espaldas, oí un caos amortiguado, susurros urgentes, el sonido de sillas moviéndose, y a alguien gritando mi nombre. No me volví. El trayecto de 3 manzanas hasta mi coche me dio tiempo para procesar lo ocurrido. 3 años de mi vida habían terminado. La boda de octubre, que llevábamos 8 meses planeando, quedaba cancelada. El futuro en el que había puesto tantas esperanzas resultó ser una elaborada estafa financiera de la que yo era la inversora involuntaria. Pero bajo la rabia y la humillación había algo sorprendente. Alivio. Mi teléfono empezó a sonar antes de llegar al coche. Diego, por supuesto. Ignoré la llamada y marqué directamente al servicio de atención al cliente de mi banco. Hola, soy Lucía Chen, titular de la cuenta. Necesito eliminar a un usuario autorizado de todas mis cuentas, con efecto inmediato. El gestor fue muy eficiente. Sí, podían bloquear el acceso de Diego de inmediato. Sí, enviarían tarjetas nuevas por mensajería urgente. Sí, pondrían alertas de fraude en todos mis movimientos. 3 años de enredo financiero terminaron con una llamada de 15 minutos. Luego vinieron las compañías de tarjetas de crédito. Mismo guión, mismo resultado. El festín de Diego se había acabado oficialmente. Mi teléfono vibraba sin parar con mensajes. Diego, desesperado por explicarse. Sara, jurando que todo era un malentendido. Mateo, preguntando si de verdad iba a ser tan exagerada. ¿Exagerada? Mantener el estilo de vida de alguien durante 3 años mientras te humilla públicamente es razonable, pero cortar el grifo es ser exagerada. Bloquea todos sus números. Al llegar a casa, el piso por el que seguía pagando el alquiler, encontré el juego de llaves de repuesto de Diego en la encimera junto a su tarjeta de crédito de emergencia, cortada por la mitad. Había una nota manuscrita suya de antes. Tenemos que hablar.
No quería que te enteraras así. No es que no quisiera que me enterara, es que lamentaba que su estrategia de salida se hubiera truncado. Me serví una copa de vino, esa botella cara que guardaba para una ocasión especial que nunca llegaba, y empecé a hacer una lista de los proveedores que debía contactar para cancelar la boda. La mayoría de los depósitos se perderían, pero perder dinero era mejor que casarme con alguien que me despreciaba mientras yo pagaba sus facturas. Todo lo que tuviera el nombre de Diego tenía que desaparecer. Llamé a mis amigas de verdad, no al círculo social creado por Diego. Pensé en todo lo que había pospuesto por él, el ascenso que requería viajar y al que él se oponía porque necesitaba que estuviera presente, el piso en el barrio de Salamanca que quería pero que no podía permitirme mientras mantenía a 2 personas, el viaje a Italia que mi mejor amiga había planeado y al que siempre dije que no porque Diego me necesitaba disponible. A medianoche, ya había avanzado mucho, boda oficialmente cancelada, suministros a mi nombre únicamente. Mis amigas íntimas estaban en shock, pero me apoyaban. Envié la reserva para el viaje a Italia. Sobre las 11, mi teléfono dejó de sonar, lo que significaba que Diego probablemente estaba en algún bar lamentándose con cualquiera que quisiera escuchar sobre mujeres irracionales y comportamientos rencorosos. Mañana despertaría y descubriría que su coche no arrancaba. Había gestionado la retirada voluntaria. Sus tarjetas serían rechazadas, y su pase al club, cancelado. Mañana Diego empezaría a aprender cuánto cuesta su estilo de vida cuando tienes que pagarlo tú mismo. El segundo día de mi nueva vida comenzó con Diego aporreando mi puerta a las 7 de la mañana. Lucía. Abre, tenemos que hablar. Su voz tenía un tono de pánico que nunca había oído. La seguridad arrogante de la cena de hacía 2 noches había desaparecido. Me preparé un café, uno bueno, el tipo de café de especialidad que reservaba para ocasiones especiales, y revisé mis correos mientras él continuaba su sinfonía de golpes en la puerta. El lugar de la celebración fue comprensivo. La fotógrafa se quedó con la fianza, pero me envió sus mejores deseos. La florista se ofreció a donar los arreglos a una residencia de ancianos. Sé que estás ahí dentro. Tu coche está aquí. Sobre las 7:30, la vecina, la señora Pardo, apareció con un plato de comida y cara de preocupación. Cariño, lleva ahí fuera 1 hora. ¿Llamo a la policía? De hecho, sí, llamar a la policía era la mejor opción. Los golpes cesaron bruscamente cuando llegó la patrulla. Por la ventana vi a Diego intentando explicar a los agentes que todo era un malentendido, que él vivía allí, que yo estaba siendo irracional. Le pidieron pruebas de residencia. No pudo presentar ninguna. Los agentes fueron profesionales pero firmes. El señor Diego no podía entrar en una vivienda donde no figuraba en el contrato de alquiler. Continuar molestando resultaría en una detención. ¿Lo entendía? El asentimiento frustrado de Diego se veía incluso desde mi ventana del segundo piso. En cuanto se fue la patrulla, mi móvil vibró. El número de Diego, que había olvidado bloquear, corregí el descuido mientras él probablemente dejaba un mensaje de voz interminable. Al mediodía, Sara apareció en mi puerta. Esto era más interesante. Ella sí era mi amiga, o eso creía yo. Lucía, por favor, Diego está destrozado. Está en casa de Mateo. Ni siquiera tiene para comer. Eres una cruel. Abrí la puerta pero no la invité a pasar. Sara, una pregunta sincera. ¿Qué creías que pasaría cuando me llamó patética públicamente y anunció que no quería casarse conmigo? No lo decía en serio. Estaba asustado por el compromiso. Los tíos dicen tonterías cuando tienen miedo. Durante 18 meses he pagado cada uno de sus gastos mientras él pensaba en esto. Durante ese tiempo, ¿alguna vez pensaste que me estaba usando? Su silencio fue elocuente. ¿Nunca te pareció raro que yo pagara cada cena de grupo, cada viaje, cada salida? Pensaba que eras generosa. Cuando alguien es generoso con el dinero que le sobra, es genial. Cuando alguien es generoso porque se siente presionado para mantener el estilo de vida de su pareja, se llama abuso. Sara se removió incómoda. ¿Entonces de verdad no vas a ayudarle nada? No voy a seguir financiando su vida mientras busca un reemplazo para alguien tan patética como yo. Esto no es propio de ti, Lucía. Tenía razón. La antigua Lucía habría vuelto a casa esa noche, habría llorado, y probablemente le habría perdonado cuando apareciera con flores y una disculpa. Se habría convencido de que la humillación pública fue un error. Ya no quiero ser esa persona, dije. Tras irse Sara, pasé la tarde buscando pisos en el centro, en la zona que siempre soñé pero que no podía pagar mientras mantenía los vicios caros de Diego. Resultó que, solo con mi sueldo, podía permitirme una casa bastante buena. Para el final de la primera semana, Diego había intentado todos los trucos posibles. Táctica de culpabilidad, mensajes largos sobre cómo lo estaba abandonando, sobre lo cruel que era,
sobre que esta no era la mujer de la que se enamoró. Táctica empresarial. Correos electrónicos detallando un plan de pagos razonable donde me devolvería todo una vez que su consultora despegara. Estrategia romántica. Envió flores a mi oficina con notas prometiendo que había cambiado, que se había dado cuenta de cuánto me necesitaba. Estrategia desesperada. Aparecer en mi edificio de oficinas e intentar convencer al guardia de seguridad de que yo, su prometida, estaba sufriendo un brote psicótico. Nada funcionó porque yo tenía una ventaja clave. Había oído lo que realmente pensaba de mí. Una vez que sabes que alguien te considera patética, sus declaraciones de amor suenan a hueco. Esas flores fueron especialmente insultantes. Rosas blancas, las que Diego creía románticas, pero que yo le había dicho 1000 veces en 3 años que no me gustaban porque me recordaban a los funerales. Nunca me escuchó, y seguía sin hacerlo. Se las di a mi asistente, que se puso muy contenta. El correo del plan de pagos era casi un chiste. Diego pasó días redactando una propuesta detallada sobre cómo su consultora de marketing generaría ingresos suficientes para saldar sus deudas conmigo, a pesar de que dicha empresa solo había existido en Instagram durante 18 meses. Su plan era ambicioso. 3 grandes clientes en 6 meses, formar equipo, expandirse. Según sus cálculos, empezaría a pagarme en un año. Solo respondí con una línea, buena suerte. Pero el incidente en la oficina me convenció de que bloquear su número no era suficiente. El guardia de seguridad me llamó para avisarme. Señorita Chen, hay un hombre que dice ser su marido. Dice que usted está pasando por una crisis de salud mental y que necesita llevarla a casa. Se me heló la sangre. ¿Qué le ha dicho usted? Le dije que necesitaba documentos de identidad que demostraran el mismo apellido y un historial médico si decía que usted no era capaz. No pudo aportar ninguna de las dos cosas. Gracias, Miguel. Si vuelve, llame a la policía. Esa noche contacté con una abogada, no porque pensara que Diego fuera a ser violento, valoraba demasiado su imagen para algo tan turbio, sino porque necesitaba protección legal. El piso, el coche, las tarjetas, todo era legalmente mío. Pero Diego lo había usado todo como si le perteneciera. La abogada me tranquilizó. Como todo estaba a mi nombre, y él no tenía derechos legales sobre mis bienes, yo estaba en mi derecho de revocarle el acceso. Me aconsejó documentar todo, guardar registro de sus intentos de contacto y considerar una orden de alejamiento si su comportamiento escalaba. También hablé con mi jefa, Mercedes, sobre la situación. Así que, durante 3 años, básicamente has tenido 2 trabajos a tiempo completo, el tuyo y gestionar la vida entera de este hombre. No lo había pensado así, pero era verdad. Y ahora que ya no tienes que hacerlo, tendrás tiempo y energía para ese ascenso del que hablamos. El ascenso que rechacé porque requería viajar, algo a lo que Diego se oponía. Necesitaba que estuviera presente en sus reuniones de negocios, que nunca ocurrían, y en sus eventos de networking, cenas caras con amigos. Sí, me encantaría volver a discutirlo. Al colgar me di cuenta de que el intento de Diego de orquestar nuestra ruptura me había dado el impulso necesario para recuperar mi propia vida. A veces, la mejor venganza es dejar que la gente obtenga exactamente lo que desea. Tras 3 semanas viviendo mi nueva realidad, descubrí cosas interesantes sobre mí misma. Me gusta cocinar cuando no tengo que satisfacer los gustos caros de otra persona. Mi piso está mucho más silencioso, sin las constantes llamadas de Diego a socios comerciales, amigos, para organizar partidas de pádel. El ascenso que me ofreció Mercedes era todo lo que esperaba. El puesto de coordinadora senior de eventos significaba mejores clientes, control creativo y un sueldo que cundía muchísimo más sin gastos ajenos. Pero la verdadera lección vino al ver cómo el mundo cuidadosamente construido de Diego se desmoronaba ante mis ojos. Las redes sociales contaban la historia mejor que cualquier detective privado. Diego siempre había sido muy activo en Instagram, publicando fotos de cenas caras, ropa de marca y experiencias de lujo. Lo que no esperaba era que la gente se diera cuenta tan pronto de que nada de eso era suyo. La primera víctima fue el gimnasio de élite del centro, donde Diego solía hacerse selfies entrenando con entrenadores de famosos. Al cancelarse su suscripción, intentó mantener la fachada publicando fotos desde un gimnasio de barrio mucho más humilde. La diferencia era innegable. Ya no había máquinas de última generación ni piscina infinita, solo luces fluorescentes y máquinas gastadas. Luego desapareció el coche. Lo supe porque Mateo publicó una historia en Instagram donde se veía a Diego junto a un coche viejo y destartalado, bromeando sobre su nuevo vehículo. Era evidente que era prestado, probablemente de un familiar, y desde luego no era la imagen que Diego quería proyectar. Cuando su tiempo en mi piso se agotó en octubre,
Diego no tuvo a dónde ir más que al sofá de Mateo. Esto podría haber quedado en privado si Diego no hubiera insistido en mantener su ritmo social. Diego siempre era quien sugería los restaurantes más caros para las cenas de grupo. Conocía los sitios exclusivos, los más difíciles de reservar, y siempre insistía en celebrar todo con champán y entrantes caros. Es fácil ser generoso con el dinero de otro, pero Mateo ahora tenía que cubrir sus propios gastos básicos, y hasta el sueldo de un analista financiero tiene límites. La dinámica del grupo cambió rápido. En lugar de locales de moda, quedaban en bares de deportes. En lugar de cócteles sofisticados, pedían cañas. En lugar de banquetes, compartían raciones y pagaban por separado. Diego intentó adaptarse, pero la tensión era obvia. Era el hombre que basó su reputación en conocer los mejores sitios y la vida de lujo. Nunca se preocupó por el dinero porque siempre hubo alguien que se encargó de ello. Ahora era él quien tenía que pedir que le llevaran en coche y que le invitaran a parte de la cena. A los amigos que en su día les pareció gracioso cómo me humillaba, de repente ya no les hacía tanta gracia que él estuviera lastrando su propio estilo de vida. ¿Has sabido algo de Diego?, me preguntó Sara en un encuentro cada vez más incómodo. No, ni pienso hacerlo. Lo está pasando mal, Lucía. Creo que ha aprendido la lección. ¿Y cuál es esa lección? ¿Que no puede tratar a los demás como te trató a ti? La miré fijamente. Sara, tú estabas en esa mesa. Te reíste cuando me llamó patética. Sabías que yo pagaba su vida y nunca dijiste que no era justo. ¿Qué crees que ha cambiado? Se mostró molesta. Me siento fatal por esa noche. Te sientes fatal porque os pillé. Si no hubiera estado allí, ¿alguno me habría contado lo que de verdad pensaba de mí? Silencio. Eso es lo que pensaba. La conversación terminó con Sara prometiendo dejar de intentar mediar, aunque dudaba que cumpliera su palabra. Esa tarde firmé el alquiler de un ático precioso en el centro. Tenía suelos de madera y unas vistas de Madrid que llevaba meses admirando, pero que no podía permitirme mientras mantenía a 2 personas. Con mi sueldo actual, era perfecto. Noviembre trajo una sorpresa. La madre de Diego llamó a mi oficina. Doña Carmen nunca fue especialmente cariñosa durante nuestra relación. Siempre sentí que pensaba que Diego merecía a alguien mejor, pero ahora estaba casi suplicando. Lucía, espero que no te moleste que llame. Estoy muy preocupada por Diego. ¿Está enfermo? Físicamente no, pero está viviendo con su hermana Alba, y ella dice que está pasando apuros. Diego ha pasado de casa de Mateo a depender de la familia. No me sorprende. No estoy segura de en qué puedo ayudar. Él dice que no le coges el teléfono. Esperaba que pudiéramos hablar de mujer a mujer. Su tono era condescendiente. Doña Carmen, Diego y yo terminamos hace 4 meses. No es apropiado que me meta en sus asuntos, pero llevabais 3 años. ¿Es que ya no te importa nada? Me importa su bienestar como el de cualquier persona en dificultades, pero eso no significa que sea mi responsabilidad solucionarlas. Pausa. Mira, Lucía, iré al grano. Diego dice que has sido muy dura económicamente, cortándole el acceso a cosas que necesitaba. Casi me río. Doña Carmen, ¿de verdad cree que yo tenía la obligación de mantener a su hijo? No, pero estabais comprometidos, planeando una vida juntos. Lo estábamos hasta que él le dijo a una mesa llena de gente que yo era demasiado patética para casarse conmigo y que buscaba a alguien mejor. En ese momento, dejamos de planear una vida juntos. Silencio prolongado. Él dice que fue un malentendido. El único malentendido fue el mío, al pensar que mi prometido me respetaba lo suficiente como para no humillarme en público mientras gastaba mi dinero. Es mi hijo. Me preocupa. Aquí es donde pude ser cruel. Podría haber detallado cuánto me costó Diego, su total falta de contribución, su prepotencia y su asunción de que mi éxito era suyo para explotarlo. Doña Carmen, entiendo su preocupación, pero Diego tiene 31 años. Si tiene problemas económicos, debe resolverlos buscando trabajo y gestionando sus gastos, no esperando que la mujer a la que rechazó públicamente siga pagándole la vida. Seguro que usted puede ayudarle hasta que se enderece. Para ser sincera, nunca se ha enderezado del todo. Durante 3 años lo mantuve mientras él evitaba un trabajo estable. Continuar así solo le ayudaría a seguir huyendo de sus responsabilidades. La conversación terminó con doña Carmen prometiendo reflexionar sobre lo dicho. Dudaba que lo hiciera. Probablemente buscaría a otro a quien culpar de la situación de Diego. 2 días después, llamó Alba, la hermana de Diego. A diferencia del enfoque diplomático de su madre, Alba fue directa a las acusaciones. No sé a qué juegas, Lucía, pero esto tiene que parar. ¿Perdona? Diego está hundido. No tiene ni para lo básico. Está durmiendo en mi sofá porque no puede pagar un alquiler. Este comportamiento vengativo no soluciona nada. Alba, en los 3 años que estuvimos juntos,
¿Cuántas veces viste a Diego pagar la cena cuando salíamos? ¿Qué importa eso? ¿Cuántas veces? Yo no recuerdo que pagara nunca. Y cuando viajábamos por eventos familiares, ¿quién reservaba el hotel? Yo. ¿Quién pagaba el coche de alquiler, los vuelos, los regalos? Silencio. Alba, durante 3 años he financiado a tu hermano mientras él jugaba a ser empresario. Pagué alquiler, coche, tarjetas, ocio y hasta el gimnasio. Si ahora lo pasa mal no es por mi venganza, sino porque es la primera vez que tiene que pagarse su propia vida. Pero tú tienes dinero. Podrías ayudarle. Tengo dinero porque trabajo duro, ahorro y no gasto más de lo que gano. Diego no tiene porque nunca aprendió eso. ¿De verdad vas a abandonarlo así? Alba, Diego terminó nuestra relación cuando decidió que yo no era digna de él. Simplemente he dejado de pagar para que me insulten. Colgó, lo que me confirmó que a la familia de Diego se le acababa la gente a la que culpar. Sentí algo de pena por él. No lo suficiente como para rescatarlo, pero sí para ver que 3 años de evitar responsabilidades financieras lo habían dejado incapacitado para la vida adulta. Pero era un problema que Diego debía resolver solo, preferiblemente con orientación laboral y educación financiera básica. En diciembre, Diego pareció tocar fondo. Me enteré por el círculo de cotilleos que había vuelto a su habitación de la infancia en casa de sus padres después de que su hermana perdiera la paciencia. Trabajaba a media jornada en un call center, su primer empleo real en casi 2 años, y contaba a cualquiera que le escuchara que yo lo había controlado y abusado financieramente. No veía la ironía ni queriendo. Mientras tanto, yo cosechaba éxitos inesperados. El ascenso me abrió puertas a clientes prestigiosos y proyectos creativos que antes solo soñaba. El ático nuevo era todo lo que quería. Suelos de madera, vistas a la ciudad y, lo más importante, un espacio totalmente mío. Empecé a tener algunas citas, con cautela, cafés, cenas informales, nada serio. Tras 3 años donde cada plan giraba en torno a las necesidades y horarios de Diego, la sensación era extraña. El viaje a Italia fue mágico. 2 semanas con mi mejor amiga recorriendo la Toscana, disfrutando de comida increíble y recordando lo que era tomar decisiones basadas únicamente en lo que yo quería. Cuando publiqué fotos, algunos conocidos comunes comentaron lo feliz y relajada que me veía. Me di cuenta de que probablemente no me había visto así en todo el tiempo que estuve con Diego. La Navidad trajo un regalo inesperado, un mensaje de Mateo. Hola, Lucía. Sé que las cosas con Diego terminaron fatal, pero quería pedirte disculpas por aquella noche en la cena. Todos nos portamos mal y siento que nos riéramos. Te merecías algo mejor de nuestra parte. Fue un gesto pequeño, pero significó algo. El reconocimiento de que lo ocurrido no fue solo cosa de Diego, sino de todo un grupo que fue cómplice de su maltrato. Le respondí, gracias por decirlo, lo aprecio. Pocos días después, Javier envió un mensaje similar, y luego Elena. Parecía que ver el desmoronamiento de Diego tras la ruptura les ayudó a ver las cosas que antes habían consentido, pero la verdadera confirmación vino de una fuente inesperada, mi banco. Fui a ver a mi asesora financiera para discutir opciones de inversión para el dinero que ya no gastaba en la vida de Diego, y ella hizo algunos comentarios reveladores. Mirando su historial, sus gastos han bajado drásticamente desde septiembre, observó. ¿Ha cambiado algo en su situación? ¿He terminado una relación con alguien que dependía económicamente de mí? Ella asintió con comprensión. Lo vemos de vez en cuando. La gente no se da cuenta de lo caro que es mantener a otro adulto hasta que deja de hacerlo. Según estos números, usted cubría unos 1.400 euros al mes en gastos ajenos. 1.400 euros al mes. 16.800 euros al año. En 3 años, gasté más de 50.000 euros en mantener a Diego mientras él apenas aportaba nada. La cifra era asombrosa, pero también liberadora. No estaba siendo vengativa ni cruel, como decía su familia. Simplemente era una profesional que dejó de subvencionar el desempleo ajeno. Enero trajo el enfrentamiento final que siempre temí. Un jueves al salir de la oficina, vi a Diego esperando junto a mi coche. Estaba distinto, más delgado, con ropa claramente comprada en tiendas de saldo, y no de las marcas de diseño que solía cargar a mis tarjetas. Aquella seguridad arrogante había desaparecido por completo. Lucía se acercó con cautela, con las manos en los bolsillos del abrigo. ¿Podemos hablar? Ya hemos hablado mucho, Diego. No queda nada que decir. Dame 5 minutos. Aunque sabía que no debía, me detuve junto al coche con las llaves en la mano. Quería decirte que estoy encarrilando mi vida. Tengo trabajo. Vivo con mis padres temporalmente para ahorrar para mi propio sitio. Me alegro por ti. Me alegro de que tengas trabajo. El problema era que él se balanceaba inquieto. He estado pensando en todo y me he dado cuenta de que cometí algunos errores.
Solo algunos. Dije cosas que no sentía. Te hice daño y quiero compensarte. Lo miré fijamente. ¿Cómo piensas compensarme? Quiero devolverte todo lo que gastaste en mí estos años. Me llevará tiempo, pero quiero hacer lo correcto. Esto era interesante. ¿Sabes cuánto dinero es? He intentado calcularlo. Quizá unos 10 o 15.000 euros. Diego, gasté más de 50.000 euros en mantenerte durante nuestra relación. Se puso pálido. Eso no puede ser verdad. Lo es. Alquiler, coche, tarjetas, comida, ocio, viajes, exactamente 53.412 euros. La precisión de la cifra, que calculé en mi reunión de inversiones, pareció golpearle físicamente. No me di cuenta. Claro que no. Nunca tuviste que pensar en el dinero porque yo me encargaba de todo. No puedo devolverte tanto. Lo sé. No por eso lo menciono. Se quedó pensativo un momento. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora tú sigues construyendo tu vida independiente y yo la mía. Eso es todo. No volveremos a hablar. Diego, ¿qué esperabas? ¿Que volvería contigo después de llamarme patética ante tus amigos? ¿Que seguiría pagando tu vida después de dejar claro que buscabas a alguien mejor? En realidad no buscaba a alguien mejor. Tenía miedo al matrimonio. Pues deberías haberme hablado de ese miedo. No deberías haberme humillado delante de todos mientras planeabas tu huida. Se quedó en silencio un rato. Luego dijo, «De verdad te quería, Lucía». No, Diego, querías lo que yo podía hacer por ti. Te gustaba que tus facturas estuvieran pagadas y tu estilo de vida mantenido, mientras evitabas las responsabilidades de un adulto. Eso no es quererme. Eso no es justo. Lo que no es justo es que yo perdiera 3 años de mi vida manteniendo a alguien que me consideraba indigna de él. Abrí la puerta del coche, dando por terminada la conversación. Espero que encuentres tu camino, Diego. De verdad. Pero yo ya no formo parte de ese proceso. Al irme, me sentí mucho más ligera que en los meses anteriores, no porque hubiera sido cruel, sino porque finalmente cerré un capítulo que debió terminar mucho antes. La primavera trajo noticias a través del inevitable círculo de rumores. Diego se había mudado a un pequeño estudio en la otra punta de la ciudad, el tipo de sitio con paredes finas y sin garaje, que antes decía que no estaba a nuestra altura. Seguía en el call center, contando a quien quisiera oírle que su vida no era la misma desde que yo le dejé. Decía que yo le dejé, como si hubiera sido yo quien rompió la relación, y no la que le oyó llamarme patética y planear su salida. Pero lo que más me impactó fue que Diego nunca asumió su responsabilidad. Para los conocidos comunes, yo era la villana que le abandonó cuando más ayuda necesitaba. La mujer controladora, exigente y materialista, nunca admitió haberme humillado. Nunca mencionó haber vivido de mi sueldo durante 3 años sin aportar nada. Nunca se hizo responsable de las decisiones que le llevaron a su situación actual. Estaba comprando en el supermercado un sábado por la tarde cuando me crucé con Elena, la mujer de Javier. Se alegró sinceramente de verme. Lucía, estás increíble. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y vosotros? Bien. Escucha, llevo meses queriendo decirte esto. Miró a su alrededor como si comprobara si había alguien escuchando. Aquella noche, cuando Diego dijo aquello, todos debimos decir algo. Estuvo mal, y lo siento. Agradezco que lo digas. En realidad, ver lo que pasó después nos abrió los ojos a todos. Ninguno sabíamos cuánto lo mantenías tú. La mayoría no lo sabía. Javier se siente fatal. Todos. Y sinceramente, viendo a Diego estos meses, no ha aprendido nada. Sigue actuando como la víctima. Esto confirmaba mis sospechas. Diego no usó la experiencia para crecer, sino para reforzar su creencia de que los demás eran responsables de sus problemas. ¿Cómo está?, pregunté con curiosidad real. No muy bien. Está amargado, enfadado, quejándose de lo injusto que es todo. Habla de ti como de una ex rencorosa que le arruinó la vida por despecho. ¿Alguna vez menciona por qué rompimos? Elena se puso incómoda. Dice que fue porque no aceptabas que él quería ser independiente. No menciona el resto. El resto. Cómo llamarme patética ante sus amigos. Cómo planear manipularme para que yo cancelara el compromiso. Cómo vivir de mi sueldo 3 años sin aportar nada. Exacto. Lucía, ¿puedo preguntarte algo? ¿Te arrepientes alguna vez de haber cortado así de seco? Pensé en la pregunta mientras elegía unas manzanas. ¿Me arrepentía de descubrir quién era Diego? ¿De dejar de financiar la evasión de sus responsabilidades? ¿De elegir mi respeto propio antes que una relación basada en mi explotación? Finalmente dije que no. Lamento que me costara 3 años darme cuenta de lo que pasaba, pero no me arrepiento de haberlo cortado. Parece que eres más feliz, más tú misma, si eso tiene sentido. Tiene todo el sentido. Durante 3 años fui Lucía más las necesidades de Diego, Lucía la gestora de la vida de Diego,
Lucía, la financiadora de los sueños de Diego. Ahora solo soy Lucía, y esa persona es bastante increíble. 6 meses después, estaba almorzando con una cliente cuando mi móvil vibró con un número desconocido. Normalmente lo ignoraría, pero algo me hizo mirar. Lucía, soy Diego. Sé que bloqueaste mi otro número. Por favor, no cuelgues. Tengo que decirte algo importante. Casi borro el mensaje, pero la curiosidad ganó. Me voy a casar. Quería que lo supieras por mí. Se llama Valeria y es increíble. Ella confía en mí de una forma que tú nunca pudiste. Por fin he encontrado a alguien que me valora por quien soy, y no por lo que puedo aportar económicamente. Espero que te alegres por mí. Me quedé mirando el mensaje un rato y se lo enseñé a mi cliente, una empresaria de éxito de unos 50 años que se había convertido en mi mentora. Mercedes leyó y dijo: «Déjame adivinar, ¿el ex mantenido? ¿Cómo lo sabes? Ella confía en mí de una forma que tú nunca pudiste». Lenguaje clásico de manipulador. Te está diciendo que su nueva víctima, am, su nueva novia, es mejor que tú porque es más ingenua. Llamarla víctima suena un poco duro. Lucía, me has contado que mantuviste a este hombre 3 años mientras él no trabajaba, y luego le oíste llamarte patética. Ahora te escribe diciendo que su nueva novia confía en él. ¿Qué crees que significa? Lo pensé. ¿Qué significaba que alguien como Diego encontrara a una mujer que confiaba en él? Probablemente que encontró a alguien dispuesta a pagar su estilo de vida, mientras él seguía evitando la madurez. Quizá debería avisarla, dije medio en broma. Ni se te ocurra. Ella lo descubrirá sola, como tú, y cuando lo haga, será más fuerte por haber aprendido la lección por sí misma. Mercedes tenía razón. Las pautas de Diego seguirían hasta que él decidiera cambiar, y nada indicaba que eso estuviera en sus planes. Borré el mensaje sin responder. 3 semanas después, Sara llamó con la noticia predecible. ¿Sabes que Diego se ha comprometido? Algo he oído. No para de publicarlo. Todo es sobre haber encontrado el amor verdadero y una relación seria, y que por fin su vida va por buen camino. Me alegro por él. Lucía, ¿estás bien? Sé que estuvisteis mucho tiempo. Sara, de verdad me alegro de que haya encontrado a alguien. Espero que sean muy felices. Y lo decía en serio. No porque pensara que fuera a funcionar Mercedes, probablemente acertó y Valeria sería la próxima fuente de financiación, sino porque la felicidad de Diego ya no era mi responsabilidad. No pareces triste. ¿Por qué iba a estarlo? Que Diego se comprometa no cambia nada en mi vida. Supongo que pensaba que tendría sentimientos al respecto. Los tengo. Siento alivio de que no sea yo. La conversación terminó con Sara prometiendo dejar de informarme sobre Diego, aunque dudaba que pudiera aguantarse. Esa noche reflexioné sobre cuánto había cambiado mi perspectiva en un año. Un año atrás, la noticia del compromiso de Diego me habría hundido. Me habría preguntado si mi decisión fue un error, torturándome con lo que pudo ser. Ahora solo sentía gratitud por haber tenido el valor de irme en aquel restaurante. El último capítulo de la historia de Diego llegó casi exactamente 2 años después del incidente del restaurante. Yo celebraba un hito en mi negocio. Mi empresa de eventos salió en una revista nacional cuando Mateo llamó. Habíamos recuperado cierta amistad tras su disculpa, y a veces me ponía al día. «No te vas a creer lo que ha pasado con Diego», dijo. «Déjame adivinar. El compromiso no terminó bien. Peor. Valeria descubrió su historial, incluido el tuyo». Esto era interesante. ¿Cómo? Fueron a alquilar un piso juntos, y Diego no pasaba el filtro de ninguna inmobiliaria porque su historial de crédito estaba arruinado. Cuando Valeria empezó a preguntar por sus finanzas, él le contó la historia de la ex loca y controladora que le arruinó el crédito por despecho. Valeria no es tonta. Investigó, contactó con gente que os conocía a ambos y supo la verdad. Resulta que Diego llevaba meses usando sus tarjetas, igual que hizo contigo. Siento mucha pena por Valeria. Está bien, está bien. Cortó con él radicalmente. Le echó de casa, le bloqueó de todas partes. Todo pasó en 6 meses, desde el compromiso hasta la explosión. ¿Dónde está Diego? ¿Con sus padres? En el call center. Sigue diciendo a todo el mundo que las mujeres son materialistas y no valoran a los buenos hombres. El ciclo era triste y predecible. Diego encontraría a otra, repetiría el patrón, y culparía a todos menos a sí mismo. Mateo, ¿crees que Diego se dará cuenta alguna vez? Mateo guardó silencio. Sinceramente, no. Creo que de verdad se cree la víctima en todas estas situaciones. No ve que él es el denominador común. Tras colgar, me senté en mi precioso ático, que compré íntegramente con mi dinero, y pensé en los caminos tan distintos que tomaron nuestras vidas. Diego volvía a estar donde empezó hacía 2 años,
solo que ahora con una cadena de relaciones fallidas y el crédito por los suelos. No aprendió nada, no cambió nada, y probablemente repetiría sus errores con la próxima mujer que cayera bajo su encanto. Yo, por el contrario, construí un negocio, compré mi casa, viajé y aprendí a valorarme por quien soy y no por lo que hago por los demás. A la mañana siguiente, estaba revisando contratos cuando mi asistente me llamó. Lucía, hay alguien para verte. No tiene cita, pero dice que es urgente. Por un momento temí que fuera Diego intentando una última reconciliación, pero la descripción no encajaba. Que pase, pero quédate cerca, dije. No era Diego. Era un hombre de unos 30 años, bien vestido pero nervioso, con una carpeta. Señorita Chen, soy David Mitchell. Soy amigo de Valeria, la exprometida de Diego. Ella me dio su contacto. Espero que no le importe. Soy periodista y estoy escribiendo un artículo sobre el abuso financiero en las relaciones. Valeria pensó que usted querría compartir su experiencia. Me eché hacia atrás en la silla, sopesando la petición. ¿De qué trata el artículo? Sobre patrones de manipulación financiera, específicamente cómo personas inteligentes y exitosas pueden acabar manteniendo a parejas que no aportan nada pero lo exigen todo. Las señales de alerta, el proceso de recuperación y cómo protegerse. ¿Por qué yo? Porque según Valeria, usted manejó su situación a la perfección. Detectó la manipulación, la cortó en seco y reconstruyó su vida sin mirar atrás. Dice que usted fue su inspiración para manejar lo suyo con Diego. Lo pensé. ¿Cuántas otras mujeres había por ahí pagando la vida de hombres que las hacían sentir inferiores? ¿Cuántas justificaban a parejas que veían su éxito como algo para explotar y no para celebrar? Finalmente dije, hablaré con usted, con una condición. ¿Cuál? No use el nombre real de Diego. Esto no va de venganza ni de humillación pública. Va de ayudar a otros a ver estos patrones antes de perder años de su vida. David sonrió. Eso es exactamente lo que Valeria dijo que dirías. 2 meses después se publicó el artículo. Se centraba en las tácticas de manipulación, las señales de alerta y estrategias de salida. Mi historia era una de las 3 destacadas, y la respuesta fue increíble. Mujeres de todo el país contactaron compartiendo sus experiencias con parejas parásitas que las hacían sentir culpables por querer respeto básico. Pero el mensaje más significativo vino de un número desconocido. Hola Lucía, soy Valeria. He leído el artículo. Gracias por compartir tu historia. Me ayudó a ver que no estaba loca, y me dio valor para terminar con Diego en su momento. Espero que sepas cuánto ha significado tu fuerza para alguien a quien ni conoces. Esa noche me senté en mi balcón a ver el atardecer sobre Madrid. 2 años atrás planeaba una boda con un hombre que me veía como alguien patética pero útil. Esta noche era independiente, exitosa, y estaba rodeada de gente que me valoraba por mí misma. Mi teléfono sonó. Número desconocido. Por un momento pensé que sería Diego intentando un último contacto. Dejé que saltara el buzón de voz. Lo que sea que Diego tuviera que decir, fuera manipulación, justificación o culpa, ya no quería oírlo. Ya oí todo lo necesario aquella noche en el mirador del Tajo, cuando le dijo a sus amigos que yo era demasiado patética para casarse conmigo. Todo lo que pasó después fue él aprendiendo a vivir con las consecuencias de sus actos y yo aprendiendo a vivir sin el peso de los problemas ajenos. A veces, lo más poderoso que puedes hacer es simplemente negarte a ser el soporte financiero o emocional de alguien que ha dejado claro que no te respeta. A veces, la mejor venganza es construir una vida tan buena que olvides por qué querías vengarte. Y a veces, la conversación más importante de tu vida es esa donde finalmente le dices a alguien: tú terminaste esta relación cuando me llamaste patética. Yo solo estoy terminando lo que tú empezaste. Y entonces te vas, y no vuelves a mirar atrás.